La ruta circular de hoy, de casi 35 kilómetros y un desnivel acumulado de 800 metros, parte desde Cadaqués y tras un fuerte ascenso, pasado el collado de Piedrafita, alcanza su cota más alta de 320 metros sobre el nivel del mar. A partir de aquí, un descenso con altibajos que nos llevará a visitar el sueño rocoso que inspiró a Dalí, el paraje de Tudela. Se hace difícil imaginar que hace poco más de una década, en este espacio geológico tan espectacular, se levantaba un complejo turístico con piscina olímpica, discotecas y hospital. La mano del hombre lo transformó por completo, pero esas mismas manos le devolvieron al paraje de Tudela su aspecto original, ese que se despliega como un mar de rocas de singular morfología que el viento y el agua han ido dando formas oníricas que inspiraron a uno de sus vecinos más ilustres, a Salvador Dalí. El viento de la Tramuntana es el amo y señor del paraje de Tudela, dentro de la Reserva Natural Integral, la zona de máxima protección con la que cuenta el Parque Natural de Cap de Creus, que comparten los municipios de Cadaqués y Port de la Selva. Estamos en uno de los rincones geológicos más espectaculares del país, un espacio natural de primer orden. Es un escenario al descubierto de lo que sucedió en el interior de la Tierra hace 250 millones de años y que vio la luz hace solo 65 millones, cuando las placas euroasiática y africana chocaron y dieron origen a los Pirineos. Cuesta creer que desde 1962 hasta el 2005 aquí se levantara un enorme complejo vacacional, el Club Mediterráneo, con 443 edificaciones entre bungalows, piscinas olímpicas, bares, discotecas, supermercados, pistas de tenis, anfiteatro y hasta un pequeño hospital que albergó la primera cámara hiperbárica de España. Una de las aberraciones urbanísticas que escandalizó, entre otros, a Salvador Dalí, su ilustre vecino, como le hizo saber a su amigo y paisano figuerense Pelay Martínez, encargado de la obra. Este es un paraje mitológico que está hecho para los dioses más que para los hombres y debe continuar tal y como es. En el año 2005 el gobierno se hace con la propiedad por 4,4 millones de euros, aunque los trabajos de demolición de todo el complejo y recuperación del entorno no se inician hasta 2 años después. Se retiraron 44.000 metros cúbicos de escombro casi de manera manual y 3.000 toneladas de vegetación invasora. El paseo por el itinerario 17 que cruza el Pla de Tudela es plano y apto para toda la familia. Son apenas 2,5 kilómetros que tienen su final en la Cala Colip. Desde Cala Colip podemos continuar andando atravesando por un camino agreste que nos lleva al Faro de Creus, el punto más oriental de la península. Un faro de 1853 desde donde se tienen unas vistas indescriptibles de la Costa Brava, el Golfo de Rosas, el Cap Norfeu, Cadaqués, los relieves del Peni y Puig de Palau, incluso si el día está muy despejado, las Illes Medes al fondo. Para conocer Cadaqués hay que querer ir a Cadaqués. Además de las casitas blancas de techo de teja árabe, sus calas de agua cristalina y su enclave privilegiado dentro del Parc Natural del Cap de Creus, Cadaqués puede presumir de ser el primer punto de la península en recibir los rayos del sol de la mañana. Aquí decimos que nos levantamos antes no para ver amanecer, sino para tener más tiempo para no hacer nada.